Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bien, déjenme probar que esté funcionando el audio. Entonces ahí ya estamos listos. No sé si alguien más podría prender su audio para decir si escuchan. Sí te escuchamos, Hola, Oqueta. doctor. Sí, se Genial. escucha muy bien. Muy bien. Perfectamente bien. Bueno, pues entonces, según lo que me había dicho Ivonne, Ivoncita, hoy nos toca ver prueba diagnóstica, ¿no? Sí, Perfecto. Entonces, vamos a dar una breve introducción de prueba diagnóstica y después vamos a ver sus proyectos de investigación. ¿Quién tiene proyectos de investigación de prueba diagnóstica, de estudios de proceso? No, yo por el momento no. Bien, entonces, Bueno, pero sí, HAFMAC doc- tiene proyecto, bien, y Mariana Gómez, perfecto. Entonces, vamos a dar un breve repaso a lo que es la importancia de los estudios de proceso, ¿no? Y entonces, deme una oportunidad. Perfecto, bueno, ¿qué les parece si empezamos? Vamos a hacer un breve repaso. Ajá, dice, ¿quién puede compartir? Todos los participantes. Perfecto. Y entonces vamos a dar un breve repaso. Y entonces el breve repaso sale a partir de qué es un estudio de proceso. Y entonces, un estudio de proceso es distinto a un estudio de causa-efecto. ¿Quién me pudiera ayudar a ver cuáles son las diferencias entre un estudio de causa-efecto y un estudio de proceso? Ana Peralta. yo, Sí, a ver, entre causa y efecto y ¿cuál el del proceso? sí, Em, sí, sí ven mi causa y pantalla. efecto, sí, causa y efecto. Es que voy a cambiar para mi compu, pero bueno, podría ser de que la causa de efecto es prospectivo. No, perdón. Puede ser retrospectivo y el otro puede ser prospectivo. No Mm. necesariamente. No necesariamente. Ujú. Tiene que ver más con conceptos médicos. A ver, Ah, ok. vamos a preguntarle a Efraín Hernández Peralta. ¿No? Efraín Hernández Peralta, tú cuando estás frente a un paciente tienes que hacer tanto el diagnóstico como el emitir qué tratamiento voy a dar, hacer un pronóstico y darle seguimiento, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Tú qué especialidad tienes, Efraín? Epidemiólogo. Epidemiólogo, perfecto. Y entonces, tú como epidemiólogo tienes que llegar a hacer un diagnóstico situacional probablemente, o tienes que hacer alguna circunstancia parecida y, y tendrías que después hacer un tratamiento, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuáles son las diferencias entre un estudio de causa-efecto y un estudio de proceso? Eh, en el estudio de causa-efecto, pues yo entiendo que estamos tratando de encontrar causalidad sobre un desenlace, más bien sobre algo que creemos que es que causa un desenlace. Y en el estudio de proceso estamos comparando más bien dos pruebas o dos cosas, comparación, y si una es mejor que la otra para conocer algo en el estudio de procesos, pero en el estudio de causa y efecto no estamos haciendo realmente la comparación de dos pruebas, aunque sí estamos comparando dos cosas, estamos comparando dos maniobras o dos riesgos o intervenciones, ¿no? Pero en el estudio de proceso no son maniobras, sino más bien dos pruebas o test. Muy bien, pues sí es cierto, se parecen muchísimo, se parecen mucho los dos asuntos, ¿no? Hay un parecido enorme entre lo que sucede en un estudio de causa-efecto
y un estudio de proceso. Sin embargo, también hemos visto, este medio Mariano Gómez, que cuando hago yo diagnóstico oportuno, cuando hago un diagnóstico oportuno, eso va a tener un efecto, un efecto final. ¿Sí? No sé si me explico, Mariano. Entonces, podríamos poner nosotros, por ejemplo, el estudio de tamizaje, de tamiz metabólico, de tamiz de sea de mama, como maniobra, en donde yo pongo que el tamiz de sea de mama es mejor que no hacer tamiz y que eso va a causar que yo dé un tratamiento oportuno. No sé si hasta aquí vamos bien. O sea, la gran confusión y la gran dificultad que existe entre uno y otro. Sin embargo, Mariano, la diferencia probablemente exista cuando yo estoy hablando de que un estudio de proceso deba de tener todo el espectro de la enfermedad. Y entonces, esa es quizás la gran diferencia que haya entre uno y otro. Entonces, pero, ¿qué es eso del espectro de la enfermedad, estimado Mariano Gómez? Mm, A lo que estoy entendiendo es como o la causa de efecto es cuando queremos ver si hace un cambio en el estado basal y el de proceso comparamos pues un gol estándar contra un proceso innovador. Ajá, pero en los dos casos yo podría decir que un diagnóstico me va a causar un efecto a posteriori. Ujú. ¿Sí, Mariano? Sí, O sea, ese podría no sé hacer el asunto. Voy a poner el ejemplo de que, ¿tú a qué te dedicas, Mariano? médico familiar, doc. Tú eres médico familiar, perfecto. Entonces, tú haces un diagnóstico como por ejemplo el diagnóstico de hipertensión. Y si tú lo haces oportunamente, entonces eso va a ser un cambio, va a causar un efecto a futuro, va a causar un efecto en la... Entonces, esto quiere decir que probablemente esa no sea la diferencia. La diferencia quizás se encuentre en algo que le llamamos espectro de la enfermedad. ¿Qué es eso del espectro de la enfermedad? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere Hola, participar? doctor, buenos días. Buenos días. El espectro de enfermedad sería todas las condiciones o los estados clínicos por los que pasa el paciente. O sea, desde el paciente con síntomas leves hasta el paciente en la condición más grave que la gente le vaya podido causar. Vane, muy bien, ese es el aspecto de la enfermedad. Entonces, quizás eso sea la gran diferencia, que yo de antemano, en un estudio de proceso, tengo que meter desde el paciente más sano, así sano como un yogurt, ¿no? Hasta el paciente que ya es así, está terriblemente enfermo, ¿no? Como unos taquis fuego, ¿no? Entonces, y aquí tengo muchos intermedios, ¿no? De los enfermos, tengo intermedios, en donde yo estoy manipulando esa acción para poder distinguir entre los que están sanos y los que están enfermos, ¿sí? Y entonces, en esa circunstancia yo tendría sanos, intermedios, enfermos y estaría contrastando qué con qué. ¿Qué es lo que se contrasta en un estudio de proceso? El gol estándar. Claro, Mariano dice que hay algo que se llama Gold Standard, que lo podríamos traducir como el estándar de oro, ¿no? Entonces, en español, el Gold Standard, es que Mariano, como Donald Trump nos cae re mal, entonces ahora traducimos todo al español. ¿Te parece bien? Me parece bien, doc. Oye, Mariano, ¿y qué es el estándar de oro o el Gold Standard, como tú le dices? Pues la prueba que ya está pues, científicamente comprobado que sí tiene una sensibilidad muy alta y que puede decir si está enfermo o no está enfermo. Ah, tiene una sensibilidad muy alta. ¿Qué opinas de eso, estimado? ¿Quién anda por aquí? Mariano dice que el estándar de oro tiene una sensibilidad muy alta. Y yo lo pongo en tela de juicio, estimado Eduardo Nájera. Sí, es que no puede ser la sensibilidad, la especificidad esa depende de la prueba, pero sí es como el estándar de oro sería como la prueba que nosotros utilizamos regularmente para diagnosticarlo, independientemente de su sensibilidad y su especificidad, porque aún puede ser mala
y de todos modos ser la prueba que nosotros tenemos como estándar. Exacto. El estándar de oro no tiene contra quién compararse. El estándar de oro es el diagnóstico confirmatorio. Y entonces, como es el diagnóstico confirmatorio, a veces, pocas veces lo tenemos a la mano. Pero vamos a poner ejemplos de cuál podría ser un confirmatorio, pese lo que pese, Hugo Chávez. ¿Cuál sería un ejemplo? Buenos días. Buenos días, Julio. Se me ocurre, por ejemplo, la apendicitis y el gol estándar, la tomografía de abdomen. No, 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 no. Fíjate que ahí la tomografía en realidad podría ser un estándar de referencia. ¿Ves la diferencia? Sí, sí, si me ¿No? permite. Es lo que más se utiliza en la clínica. Y dices, bueno, pues no le ando sacando la apéndice a todos, para ver si están enfermos o no enfermos, ¿no? Sino que le tomo la tomografía porque es muy difícil hacer la cirugía como tal. Entonces yo tengo un estándar de referencia para poder tenerlo. Entonces, la tomografía, la resonancia magnética es un estándar de referencia, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, Sí, Una ¿Sí? biopsia sería un El reporte diagnóstico, un el estándar reporte de de oro, ¿no? patología. Bravo. El confirmatorio como tal sería una biopsia. Entonces, la biopsia, eso sí, es decir, es el último bastión. Es lo que, sin duda, de que no hay duda, ¿no? De que eso suceda. Vane, Hugo. Sí, hola, buenos días a todos. Es que no necesariamente tiene que ser una prueba, o sea, como tal, porque muchas veces en la clínica no contamos con la prueba que es lo que refleja la práctica clínica. Entonces, el estándar puede llegar a ser incluso hasta en retrospectiva el diagnóstico del clínico. Ujú. Entonces, no siempre es, por ejemplo, lesión renal aguda, incluso en la biopsia no tenemos cómo decir cuál es la etiología. Sin embargo, tú lo ves eh, ya después en retrospectiva, en alguna corte, y ves cómo se comportó la lesión renal y en base a qué se asociaba. O sea, no siempre es como un test. No sé. Bueno, creo que este punto que tiene Hugo Chávez es correcto, pero aquí abajo, cuando yo estoy comparando, puedo yo comparar contra un estándar de oro como un estándar de referencia usado habitualmente. Lo único que quiero decirles es que esta parte de con qué lo comparo, yo lo tengo que decir. Yo tengo que decir si es un estándar de oro o en realidad es lo que se utiliza en la clínica, ¿no? O sea, no tengo de otra, es lo que más se utiliza en la clínica y yo lo pongo tal cual estándar de referencia. También el tiempo puede ayudarnos a que sea el estándar de oro, ¿eh? Voy a poner un ejemplo y voy a poner un ejemplo en donde el diagnóstico sea muerte. Y entonces lo único que tengo que buscar es esperar en el tiempo a que ese fenómeno suceda. ¿Ok? Solamente quiero dejarlo aquí como estándar de oro y estándar de referencia, que a veces no es lo mismo. A veces yo lo tomo como, no es no es un genérico intercambiable. Y en eso tengo que estar muy seguro. Pero ahora, el objetivo de un estudio de causa-efecto es evaluar la eficacia de un medicamento, evaluar el efecto que tiene un medicamento. Ahora, ¿cuál será el objetivo de un estudio de proceso? ¿Cuál será el objetivo de un estudio de proceso? Acá arriba, en los de causa-efecto, el objetivo es probar eficacia, eficiencia, efecto, ¿no? Relación. Eduardo Nájera, ¿cuál será el objetivo de un estudio de proceso? Darle validez a una nueva tratamiento, un nuevo estándar, pues. No, acuérdate que el objetivo va descrito siempre en infinitivo. No, no, no. ¿Quién va? ¿Quién dice yo? ¿No? Acá, por ejemplo, objetivo sería evaluar la eficacia del medicamento A. Ana Peralta. pues sí, sería evaluar sensibilidad y especificidad de una prueba. Ok, Valor ahí va predictivo mejor. positivo. Ella ya tiene aquí ya tiene la Ajá. palabra evaluar, ok, que es un verbo O en comparar. infinitivo.
ella puso evaluar, alguien dijo comparar, pero no levantó la mano, así es que la voy a descalificar. Yo misma fui, comparar. Ana, pero tú misma te descalificaste. Ok, este, Lo que yo descalifico de cuestión es que tú dices, yo quiero evaluar la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Y ujú. entonces, fíjate que hay muchas otras cosas más, además de la sensibilidad y especificidad. Hay Nivel valores predictivo, predictivos positivo positivos, o negativo. hay, hay además de todo, desempeño en algunos lugares y en otros. Por eso es que solamente la sensibilidad y la especificidad te quedó muy corta en la circunstancia. Por eso Ok, ¿sí? ¿Qué más dice? ¿Qué es lo que yo tendría que evaluar en este estudio de proceso? Hugo Chávez. Sí, lo que tienes que hacer es comparar con el estándar de referencia o el estándar de oro. Ok, entonces, entonces tú pondrías como objetivo comparar la prueba de Hugo Chávez con el estándar de oro. ¿Ese sería tu objetivo? Sí, Sí, no está mal. En general no se utiliza, no es tan así solamente comparar, porque uno como médico, el objetivo no es solamente comparar, sino tener un resultado a partir de esa comparación, Hugo. ok. ¿Me, Sí, ex- me de explico? acuerdo. Sí, sí, O sea, sí, buenos claro. días. ¿Cuál es el objetivo de su estudio? Pues aquí nomás comparando, nada más vengo yo a comparar, describir. ¿Y eso para qué le va a servir, doctor? Pues para describir, para ver cómo está. Entonces, sí puede ser, pero los médicos no siempre lo utilizamos, sino los médicos tenemos un objetivo ante ese estudio. ¿Cuál sería ese objetivo, Eduardo Nájera? Sería, según yo, es como para ver qué tan confiable sería lo que estamos buscando, lo que estamos haciendo, contra lo Ok, que es el sí, estándar. sí, sí. Para eso estamos aquí en la maestría. Para eso queremos estudiar la maestría, para ser confiables, para buscar la confiabilidad mediante estudios, mediante estadísticos. No, sí, pero no es específico la confiabilidad, este, para los estudios de proceso, ¿eh? Ah, entonces, la palabra correcta que se utiliza cuando estoy haciendo un estudio de proceso, quizás, y solo la pongo aquí quizás, es evaluar el desempeño diagnóstico. ¿No? ¿Qué significa el desempeño diagnóstico? Significa que probablemente pueda hacer estratos en donde el desempeño diagnóstico sea mejor en poblaciones de alto riesgo, o sea mejor en poblaciones en primer nivel de atención, o sea un estudio que se tenga que hacer en tercer nivel, ¿no? Entonces, cuando yo pongo el desempeño diagnóstico, entonces ya me pongo como médico en ese gran mundo que es el diagnóstico médico. El diagnóstico médico para nosotros es toda una etapa, Diana. Es desde que entra el paciente, ves cómo se mueve, ves qué está pasando, el dolor que va teniendo, si estoy en primer nivel, el segundo nivel de atención, si en el primer nivel de atención las probabilidades prepruebas son distintas, la etapa del año, el desempeño diagnóstico para uno como médico es un gran mundo, ¿no? No es nada más la comparación estricta de una cosa con la otra. Sí, Dianita. Tengo ahí un poquito de duda, buenos días. Sería más bien así como el estudio de proceso, como identificar algún factor de riesgo en cierta población, como estaba diciendo, paciente sano, intermedio, enfermo, que nos haga más vulnerable hacia algún desenlace. No sé si vaya por ahí algo así el estudio de proceso, como Fíjate algún que, factor de riesgo que lo haga diferente entre un grupo y otro. fíjate que cuando hablamos de factores de riesgo, los factores de riesgo entran en los estudios de causa-efecto. Ok, Pero si yo hago un score, ¿no? Y yo hago un score, por ejemplo, y voy a hacer un score como Glasgow, ¿no? Me invento un score de factores clínicos y lo voy a comparar con el estado neurológico que va teniendo el paciente de degradación del paciente. Entonces, cuando yo hago el Glasgow, yo tengo que decir si eso se repite, si es estable,
los datos clínicos a la hora que yo le pido que abra los ojos, que responda su nombre, y entonces veo factores clínicos ya como score que van sumando uno, 2, 3 y 4 y veo si se relacionan con lo que yo quiero ver, que es el estado de coma, ¿no? Entonces lo que yo te quiero decir es cómo están prácticamente inmiscuidos el diagnóstico, pronóstico y tratamiento en uno solo. Solo que las diferencias que hay entre uno y ellos es que cuando yo escojo los factores de riesgo, yo dejo libre el estado basal. El estado basal queda libre, en donde yo puedo ver la prevalencia de la enfermedad, la incidencia. En cambio, en un estudio de proceso, yo selecciono previamente quién sí tiene el diagnóstico y quién no lo tiene. Voy a regresar al ejemplo que habían puesto de la apendicitis, ¿no? Entonces, en la apendicitis es muy difícil tener un estándar de oro. ¿Por qué es muy difícil? Porque es muy difícil hacer un estudio de proceso. Híjole, pues es difícil porque yo tendré que convencer a alguien que no tiene nada, ¿no? Que está así perfectamente bien, a operarlo, quitarle el apéndice y hacer las pruebas para tener los que están enfermos y los que están sanos, ¿sí? Entonces, ahí está la dificultad. Miguel Candún. Hola, doctor Rodolfo, buenos días. Hola, Miguel. Yo tengo una duda, doctor. Fíjese que, bueno, en cuanto, sí entiendo esta parte del estudio de proceso, en cuanto que probablemente hay que hacer una comparación con algo que ya está más bien estandarizado, establecido para hacer un diagnóstico. En el caso, y lo digo en relación a mi proyecto, que quiero comparar dos escalas, pero ninguna de las dos podríamos considerarla como un estándar de oro porque ninguna está completamente validada. En ese caso, ¿cómo lo pudiéramos considerar? Entiendo que no es un estudio de causa y efecto, sería un estudio de proceso, pero Si quieres ahorita lo checamos. Si quieres bueno, ahorita, bueno, va. ahorita lo Sí, 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 descartamos. sí, sí, nada más Nada tenía más esa vamos a duda. terminar aquí con esta Va, parte va, va, de va, la diferencia mental como médico entre un estudio de causa-efecto y un estudio de causalidad. Solamente sí. disertar ese momento en donde el diagnóstico también es tratamiento y pronóstico, pero ¿por qué los estudios de causa-efecto? ¿Dónde están las diferencias entre los estudios de proceso? Hugo. Sí, por ejemplo, esto del apendicitis es muy interesante porque es algo muy relacionado a lo que había comentado previamente, de que la sensibilidad y la especificidad de la tomografía, por ejemplo, se hizo en aquellos pacientes que clínicamente el cirujano creía que era apendicitis, ¿no? Entonces, al momento de que el cirujano termina y dice, bueno, este sí la tenía y este no, entonces ya evaluaron cuáles, o sea, de las tomografías, cuántas sí salía que tenía apendicitis. Entonces, de manera retrospectiva, veían a los que sí les habían hecho la tomografía, ¿no? Claro, en ese estudio lo que estaríamos en contra es que no pusieron a ningún sano. Entonces eso es como un estudio a posteriori. Entonces ya pasó el evento y entonces yo quiero ver si la tomografía fue capaz de predecir a los que tenían y no tenían. Sí, pero solamente agarraron a los que francamente ya venían enfermos, a los que ya tenían una probabilidad preprueba muy alta. Entonces, ese es un punto muy importante, muy interesante a discutir. Lo mismo sucede para cáncer de mama y las mastografías. Entonces, ¿a quién le hacen biopsia? No le hacen biopsia a todas las señoras, en todos lados, sino solamente algunas que ya tienen una lesión. Y entonces ahí es donde hablamos sobre detección oportuna o diagnóstico oportuno o tamizaje. La verdad es que son temas que son no sencillos, ¿sí? Ana Peralta. En el de proceso sería, no sé, entiendo entonces obligatorio un grupo control sano. Sí, así es. O si no sano, por lo menos con la menos cantidad de síntomas. Por ejemplo, los cirujanos tendrían que haber metido ahí algún sujeto que ellos sabían que no tenía nada. Voy a pensar que alguien que fue por otra cosa, como por ejemplo fue por fue por vías Una biliares. col- Ajá. Ajá, fue por vías biliares y aceptó que le quitaran el apéndice ya por ahí. O iba por embarazo y aceptó que ya que le tomaran sí, sí, sí.
por otra cosa. Pero otra cuestión de los estudios de proceso es que yo tengo que evaluar que los observadores de estas dos cosas, o sea, que los observadores que ven el Glasgow estén estandarizados, ¿sí? Entonces, aquí también yo tengo que ver, por ejemplo, el kappa interobservador. O sea, el kappa interobservador es este médico que dice, el soplo es un dato clínico muy importante que me va a hablar de una cardiopatía congénita, ¿no? ¿Sí? Pero es muy difícil la calibración del soplo. ¿Cómo que es muy difícil? Sí, fíjense ustedes que el soplo puede ser que a veces sea grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Es decir, hay un grado en donde unos lo oyen y otros no, como el BIRAT 0. ¿No? Y entonces yo tendría que tener al personal perfectamente calificado para poder lograrlo, para poder darle seguimiento. Entonces, dentro de los estudios de proceso, también puede estar si yo soy capaz de diferenciar en el mismo grupo o en el otro, es decir, tiene que estar estandarizado. ¿No? Todos los modelos tienen que estar estandarizados. Y aquí me regreso a la palabra que habíamos ocupado inicialmente de confiabilidad. Yo tengo que garantizar que estos datos clínicos que yo estoy haciendo en el procedimiento sean confiables, ¿sí? Y que obviamente el estándar de oro también tiene que ser confiable, ¿no? Porque si la prueba es como, por ejemplo, el Papa Nicolau, donde no es tan confiable, esa prueba probablemente no sería tan importante. ¿Sí, Hugo? ¿Sí queda? Pero ahora queda la última parte. ¿Qué es esto de la información de salida? ¿A qué nos referimos con la información de salida en los estudios de proceso y cuál es la diferencia en los estudios de causa-efecto? ¿Quién dice yo? Sí, Efraín. Gracias. En la información de salida, lo que nos interesa es conocer cuál es de los dos resultó ser mejor que el otro para lo que nos interesa saber. Por ejemplo, en cuestión de las pruebas, cuál es mejor para saber quién sí tiene o quién no tiene el padecimiento. Bravo. Es decir, se comparan entre ellos. Es decir, el estándar de oro queda en la parte de las columnas y la prueba que estoy buscando quedará en las filas. Se vuelven a comparar como tal, ¿no? Entonces, estoy haciendo una comparación y esta comparación debe ser igual para todos. Es decir, aquí es como dice el chiste, a todos en un estudio, digamos, transversal, todos deben de ser medidos tanto con una con otra prueba. Eso lo hace dificilísimo para algunas cuestiones que requieran biopsia, como apendicitis. Eso lo hace dificilísimo para algunos tipos de cáncer, como cáncer de mama, donde tendría que quitar las dos mamas para poder tener todo el espectro, todo el tejido. En esos casos no se puede evaluar sensibilidad, especificidad, ¿no? Se hace difícil para apéndice. Yo tendría que tener las dos apéndices listas, ¿sí? Y la gran diferencia es que aquí voy a obtener estos resultados del estándar de oro contra el Glasgow y en cambio en los estudios de causa-efecto puedo calcular la sensibilidad, puedo calcular la prevalencia de la enfermedad o la incidencia de la enfermedad, cosa que no puedo hacer en un estudio de proceso porque yo dije cuántos sanos y cuántos enfermos tengo. Entonces, en los estudios de proceso no calculo prevalencia e incidencia, sino lo que calculo es sensibilidad y especificidad. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende por qué no calculo prevalencia en incidencia en un estudio de proceso? ¿Sí? Sí, Sí, ¿No? Oh, Sí, Ana. pero a lo mejor se tuvo que haber calculado, digamos, muy al inicio para saber el número de participantes que tendríamos que incluir, ¿no? O sea, es conocer la incidencia de la enfermedad, como para Ok. incluirlos y ya, ya luego, digamos, pues ya no, ya nos enfocamos a la prueba. Ok, primero puede ser que hayas hecho un estudio de causa-efecto, un estudio descriptivo para evaluar la prevalencia, si es cierto. Pero cuando Ajá. ya estás haciendo tu estudio de proceso, tienes que garantizar que tengas un número similar entre todos los grupos.
¿sí? Ujú, ujú. ¿Sí? Lo Sí. que no podría hacer es este cuate que dice, pues ya que estoy por ahí, ¿no? Pues no le echamos los dos al mismo tiempo, pues ya que estoy por ahí, ¿no? Sí, Ujú, sí. ok. ¿Por qué? Porque el cálculo de tamaño de muestra de un estudio de proceso tiene que ver, por ejemplo, si quiero evaluar sensibilidad y especificidad, tiene que estar tasado contra eso. Un estudio de una sola proporción, calculo una sola proporción para encontrar eso. Hugo, Sí, mi pregunta es relacionada a que tenemos, o sea, estoy de acuerdo que con el diseño, pues sí, sí haces a que cada una de las columnas sea 50 y 50, pero en la práctica clínica necesitas la prevalencia para calcular el valor predictivo positivo o negativo, que es la probabilidad preprueba, ¿no? fíjate que ese 50-50 no siempre se aplica. Tú deberías intentar volver a armar la enfermedad como tal. Voy a pensar en una enfermedad como diabetes, ¿no? Y entonces, yo tendría que tener, para diagnosticar diabetes, yo tendría que tener un porcentaje similar, como por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de diabetes en México? Bueno, en adultos es un 33%, entonces me voy a agarrar a 33% bien enfermos. Me voy a agarrar a intermedios, ¿no? Como con resistencia a la insulina, me voy a agarrar a otros 33%, ¿sí? Y me voy a agarrar a sanos en otros 33%. No siempre aplica 50 y 50. Voy a poner otro ejemplo, el ejemplo de tuberculosis, que yo quiera evaluar tuberculosis pulmonar a partir de las placas. ¿Cuál es la prevalencia de tuberculosis en México? ¿Alguien sabe? Del 5 o 10%, si no mal recuerdo. Exacto. No, es mucho menos. Pero yo tendría que tener pacientes con tuberculosis 5% y sin tuberculosis, con toses, con alguna otra cosa, un 95%, ¿sí? Lo que yo tengo que intentar hacer, Hugo, es tener muy parecida la sensibilidad, digo, la prevalencia de la enfermedad en mente para poder decir cuáles son los grupos que yo voy a escoger. ¿Sí, Hugo? ¿Sí queda Sí, ahí? quizás Sí, sí. no lo expresé bien, pero a lo que me refiero es que cuando tú lo tratas de hacer, tratas de dejarlo exactamente, o sea, como que las proporciones similares, ¿no? Pero siempre necesitas una probabilidad, por, o sea, la prevalencia como tal para poder sacar los valores predictivos, que al final de cuentas, aplicándolos clínicamente es lo que más te sirve. Claro, claro, Ujú. por supuesto. Por eso, qué bueno que lo dices, Hugo, porque muchas veces uno busca la sensibilidad y la especificidad y por eso es que le paré el carro de Ana, donde no solo quiero evaluar la sensibilidad y especificidad, sino yo quiero evaluar todo el desempeño diagnóstico. Qué tan sensible, qué tan específica es para el momento en que yo le voy a mandar al paciente la prueba y y cuáles son los resultados de eso, de ese estudio, es decir, las probabilidades post prueba, es decir, los valores predictivos positivos y valores predictivos negativos. Muy bien. Entonces, pasado ese pequeñísimo repaso, ahora vamos a pasar a ver sus estudios. Vamos a ver sus estudios. ¿Quién dice yo? ¿Quién trae estudios de prueba diagnóstica? Me decías, Capmac. Sí, Eduardo. ¿Nos quieres mostrar? Y, a ver, se lo voy a tratar de describir, Ah, porque ok. no. Entonces yo lo voy a intentar describir aquí. Lo voy a poner en una pantalla. ¿Te parece bien? Sí, 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 perfecto. Ok, Bueno, mi población serían los pacientes que están en la terapia intensiva y ok, yo quiero tener, conozco la mortalidad de los pacientes más o menos que ellos, que se tienen, ok. acorde a Entonces, pues de gravedad con la que llegan. Entonces yo tengo una serie de escalas que me van a ayudar a entender la mortalidad y la morbilidad de los pacientes posterior. Entonces, esta ok, escala, que es el índice Profound y el NECPAL, están validados para pacientes fuera de la terapia intensiva viejitos, mayores de 65 años. a ver, pero Entonces, espera, vamos despacito, Eduardo, porque vas muy rápido. Y como yo soy pediatra, entonces los pediatras somos más lentos. Entonces, ¿cuáles son el grupo de pacientes que tú quieres diagnosticar o que quieres evaluar?
Serían pacientes mayores de 65 años que ingresaron a la UCI. Va, tenemos pacientes mayores de 65 años que ingresaron a la UCI porque venían graves. Exacto. No te importa si venían graves quirúrgicos, si venían por un golpe o por algo metabólico, no te interesa nada. Pues no específicamente, sí pretendo ya dividirlos al final para ver cómo se comportaban también en esos grupos en específico, pero todos los voy a incluir. O sea, todos los Ajá. mayores de 65 años. Ah, amigos, cuando vean que alguien quiere incluir a todos sin hacer la estratificación por el grupo específico, pongan a dudar, así digan, Eduardo, no lo sé, Rick, algo no suena bien. Ok. ¿Y qué es lo que cuál sería el estándar de oro? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres ver el pronóstico? ¿Quieres evaluar qué? Sí, quiero evaluar esta prueba, que es el Profound y el NEPAL, ¿Cómo se contra llama? Profound. No, no, ¿lo puedes deletrear? Es PROFUND, PRO, ajá, FUND, FUND, Profound. Ajá, ¿y lo quieres comparar contra qué? Apache. Contra el Apache. Ok. ¿Y qué es lo que quieres predecir? Mortalidad. El Apache calcula la mortalidad, el Profound calcula la mortalidad, pero no son en las mismas poblaciones. El Apache es en general para toda la terapia y el Profound es específico para viejitos mayores de 65 años y no está completamente validado pues para terapia intensiva. Ok, ok. ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué te parece, Mariano? ¿Tú crees que sea un estudio de causa-efecto o que sea un estudio de proceso? Para empezar. Pues como son escalas, sí pensaría que es de proceso, pero Como están queríamos ver comparando igual dos sensibilidad y escalas, especificidad. ok. ¿Y cuál sería su estándar de oro? Al Apache, por lo que entendí. ¿El Apache, tú crees? ¿Qué piensas, Halfmack? ¿El Apache es lo que debió de haber quedado aquí arriba? Bueno, yo pienso, ¿te escucho bien? ¿Sí? ¿No será la Ah, bien. mortalidad y Sí, las yo digo que es defunciones? mortalidad. ¿Quién dijo eso? Parece ¿Quién que dijo no eso? tiene ¿Alguien, estándar de alguien habló? oro. ¿Alguien habló? Yo, ¿Alguien habló? Vanessa, Caro. No te veo, no te veo. ¿Dónde estás? No te veo, no te veo. Ay, no levantaste la Por mano. acá, doctor. No, no levanté la mano, pero déjeme levantar la Ah, ya te mano. vi. Listo, ya. Ahora sí, te doy la palabra. Venga, Vane. Sería la mortalidad, las defunciones de los pacientes adultos mayores que entran a la UCI. Ok, esa podría ser, ese podría ser su estándar de oro. Entonces, fíjense cómo él va a tener que evaluar primero qué tan bien se desempeña el Profound, ¿no? Como presente ausente, ¿sí? ¿Cómo se desempeña Profound? ¿No? Yo le pongo que el Profound, no conozco el Profound, pero voy a poner que es más de 8, ¿sí? Más de 8 puntos. Y el Profound menos de 8 puntos me va a dar mortalidad y voy a ver qué tanto se desempeña. ¿Eso es lo que tú quieres saber? Sí, sí, básicamente sí. Y entonces quedaría que Profound, aquí alguien anda dibujando, ay, el que dibuja puede borrarlo. Aquí deja ver si yo así yo lo puedo borrar, no te preocupes. Y entonces, muchas ocasiones, en este caso, por ejemplo, él podría terminar diciendo, el Apache funciona así, el Apache me queda con este resultado, ¿sí? Tiene una sensibilidad de un 80% y el Profound tiene una sensibilidad del 90%. Eso podría ser, pero creo yo que tú lo que quieres hacer es evaluar más bien el pronóstico de estos pacientes. No sé si me digas eso, o sea, que quieres pronosticar qué porcentaje de pacientes va a fallecer con una escala y con otra, y cuál es más precisa. Quizás es eso.
Es que no evalúo tanto la precisión. El caso del Profound es que está más enfocado hacia el deterioro, hacia pues lo encamina más hacia qué paciente debería de entrar más bien hacia paliativos, más que continuarle. Pero como evalúa mortalidad, por eso es la idea de que termine siendo comparado contra Apache. Entonces, sí, mi idea era que la mortalidad, vigilar la mortalidad de cada una de las escalas, posteriormente compararlas y evaluar si efectivamente Profound tiene esa capacidad predictiva de la mortalidad, pues entonces con base en eso decidir qué pacientes quizá pudieran beneficiarse más de un tratamiento menos agresivo en la terapia intensiva, o no. Pero bueno, ya daría una pauta para esa situación. Sí, Eduardo, todavía te falta, todavía tienes muy confuso la mente si lo que quieres es paliativo, si lo que quieres es dar un tratamiento más efectivo. Hay que todavía le falta este estudio, Eduardo. Todavía le falta aterrizarlo un poquito más, entender bien qué es lo que quieres, cuál sería tu objetivo. Pero, ¿qué te parece si en lo que encontramos el objetivo, Eduardo, le pedimos a Mariano, que tiene la mano levantada, que nos diga él, empecemos por, ¿cuál es tu objetivo, Mariano? ¿Nos podrías decir el objetivo de tu estudio? Sí, bueno, el objetivo de mi estudio es usar una escala que ya se conocía, pero no se ha usado mucho en México, Usar una escala. ¿Mande? La voy a poner aquí. Usar Ah, ajá. una escala nueva. O sea, Ok, la para población de usar una escala basales, nueva, sí, Mariano, quizás no requieras hacer un estudio nuevo. Los estudios de investigación se utilizan para validar, para evaluar el desempeño, para etcétera, etcétera, no necesariamente para usar. Hay muchas ocasiones en donde uno usa las cosas porque todos la han usado. Por ejemplo, la placa de tórax para neumonía. El diagnóstico correcto es clínico, el diagnóstico correcto es tener polipnea, pero como todos hemos usado placas, decimos, ay, tómasela para ver si no tiene derrame. Entonces, quizás, Mariano, usar no sea el mejor objetivo, no, ¿no? el objetivo sería conocer el riesgo de desarrollar hipotiroidismo. Ajá. Tu objetivo entonces es conocer el riesgo. Le puedo cambiar el de conocer por evaluar el riesgo, ¿sí? Sí, ¿El riesgo de qué? de desarrollar hipotiroidismo o tener ya hipotiroidismo. ¿El riesgo de qué? Pero el riesgo de qué, con qué, cómo. Mire, bueno, como Acuérdate que tal, debes así de tener un le estado digo primero el basal planteamiento de mínimo. la pregunta. No, el objetivo. Ah, sí, bueno, entonces nada más es bueno, como tal es la certeza diagnóstica de la escala Oh, ya me comparado con el cambiaste, ya me perfil cambiaste. tiroideo. Entonces ya le cambiaste. Entonces aquí tendríamos evaluar la certeza diagnóstica. Sí, Ajá. ¿De qué? de la escala Zulewski, De la escala What's Your Name. Le voy a poner ZU, ZU, nada más así le voy a poner. La ándale, escala ZU, ajá. comparado con el perfil tiroideo, Ajá. El diagnóstico de ZU, de la escala ZU para, ajá, ajá, para comparar con el perfil tiroideo para la identificación de pacientes con hipotiroidismo. para la identificación de hipotiroidismo. ¿Sí? ¿Así? Sí. Perfecto. Esto sí está bueno. Tiroidismo. Esto sí es una prueba diagnóstica. Yo quiero hipotiroidismo. Yo quiero saber esto. ¿Y por qué lo quieres saber, estimado amigo? Ah, bueno, es que muchos pacientes llegan a mi consulta y pues todos dicen, ay, ¿no será que tengo, estoy subiendo de peso, no será que tengo hipotiroidismo? Me dijo mi tía, me dijo algún familiar. Y entonces, pues muchos van encaminados como que a lo que les dicen los demás. Entonces, quiero poder diferenciar, hacer una escala para realmente discernir los que sí requieren y tienen posibilidad de hacerle la prueba diagnóstica del perfil tiroideo y pues los que no. Ok, entonces tú quieres seleccionar una escala para no picar a tantas personas. Ándale. Bien.
Ok, entonces ya tienes muy claro que el estándar de oro es, el estándar de oro es El perfil tiroideo. el perfil tiroideo. Presente, ausente, ¿sí? Sí. Aquí está el perfil tiroideo presente o ausente. Bien, perfecto. Y la escala que tú quieres, ¿de qué corresponde? ¿Cómo de qué corresponde? Sería la La innovación, escala ¿no? de CU, ¿qué es? Cuéntanos. Pues es una escala, son unos, se les hace un cuestionario y bueno, salen ya como probabilidad intermedia y alta probabilidad de tener hipotiroidismo o baja, Ok, intermedia y alta. ok, ¿qué te parece si ponemos, si juntamos el de baja y a ti te interesan los de alta, ¿verdad? Ajá, o intermedia también. Ok, ok, entonces los de baja lo vamos a poner aquí y los de alta o intermedia lo vamos a poner de este lado. Alta o intermedia. ¿Por qué? Porque quieres que no se te vaya ninguno, ¿no? Sí, doc. Bien, perfecto. Y entonces ahora vayamos a la primera parte del estudio. Habíamos dicho que la diferencia de un estudio de proceso con uno de causa-efecto tiene que ver con el espectro de la enfermedad. ¿Cómo vas a seleccionar a tus pacientes con este espectro de la enfermedad? ¿Cuál sería el espectro? Bueno, eso sería como la marcación diagnóstica, más o menos, así de los Más o que menos, vamos sí, sí, a sí, incluir. Pues sí, sí, sí. bueno, pacientes como de más de 18 hasta 65 años. Bueno, más de 18 años, perfectamente. Ok, esos serían tus criterios de inclusión de tener más de 18 años. Bien, más. Pacientes con factores de riesgo para hipotiroidismo, lenguaje lento, intolerancia al frío, constipación, Ok, pero acuérdate que lo que nosotros queremos con el espectro de la enfermedad que era, ¿te acuerdas? saber cómo el proceso, ¿no? Desde que están sanos y cómo va evolucionando. Que tú vas a tener que meter a tu estudio a sujetos que estén sanos. Ajá. Tu estudio tiene que incluir el cuate que dices, este cuate no tiene nada. Estoy segurísimo que este cuate no tiene nada. El cuate que dices, le dudo, ¿eh? O Sí, sea, fíjate que tiene intolerancia al frío, constipación, ¿no? Pero en la Ciudad de México está bien difícil porque no hay baños por todos lados sí, y está muy aquí nervioso y parece y a más veces ansiedad. hace frío, a veces hace calor, entonces no puedo estar seguro Ok. hasta el cuate que ya tiene totalmente todos los datos. ¿Cuáles serían todos los datos? La torta con todo. La torta ya con todo, pues sí, que tenga bradicardia, aumento de peso, lenguaje lento, intolerancia al frío, constipación, ¿No? La todo torta el con todo. espectro. Ajá. ¿Ok? ¿Sí? Y aquí tú podrías decir, bueno, yo tengo varias opciones aquí. Yo puedo meter, digamos, ¿qué porcentaje de sujetos tienen hipotiroidismo? Aproximadamente entre 5 y 8%. Ok, podrías tú decir, voy a agarrar un 10% de pacientes que tengan todo. Puedo agarrar un 40% de pacientes que tengan, estoy modelándolo, ¿sí? Y un 50% de sanos, sanísimos, ¿no? Que no tienen nada. Solamente para modelarlo, solamente para hacer el modelaje, para decir qué tanto quiero hacer en la clínica, ¿sí? Sí, sí. Sí, Al final, este 10% que está aquí me va a quedar acá como el estándar de oro presente. Aquí va a quedar un 10% y ausente me va a quedar un 90%. ok. ¿Ok? Sí, sí. Sí, doc. Entonces, aquí ya queda muy fácil, ¿no? Porque el innovador, el innovador sería la escala de SU, ZU y ¿cómo se llama? Y el El estándar de perfil. oro es la prueba de sangre, ¿sí? Le Sí, doc. tomo sangre y determino directamente determinación directa de, Del perfil de tiroideo. todo, ¿no? Ajá. TSH,
T3 y T4 libre. ¿Sí? ¿Sí, sí? Así sería tu estudio, ¿verdad? Sí, mi doc. Perfecto. Ahora vamos a justificarlo, Mac. Sí, dígame. Entonces, ¿cuál sería la justificación de este estudio? Pues bueno, si se tiene un valor predictivo alto, preprueba definitiva, pudiésemos solicitar la prueba ya de forma más justificada. Y Ok, si se tiene un entonces, valor predictivo preprueba bajo, nos esperaríamos a que presente más síntomas. ujú. Fíjate que la justificación tiene que ver con lo siguiente. La Sí. justificación puede ser, es más rápido, ¿no? O sea, puedo tener puedo seleccionar más rápido a qué pacientes, voy a mandar, a hacerse el estudio, ¿no? Otra justificación es más económico. Otra justificación podría ser, es menos invasivo, ¿no? Sí, ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, sí, Miguel. Entonces, esa es la idea cuando yo tengo un estudio de proceso, ¿cuál es la justificación que yo tengo? ¿No? Entonces, HalfMac lo que había hecho fue hablar ya de los resultados. Aquí lo que decimos es, vamos a intentar hacerlo un poquito más justificado. Entonces, ¿tú cómo ves esta justificación, Miguel? ¿Tú crees que la escala SU, que es una escala clínica, ¿verdad? Sí, doc, es clínica. Sí, Mariano. Sí. Entonces, ¿y la escala clínica qué compone? ¿Qué lo compone? Son varias preguntas, son 16 preguntas que se hacen y ya con eso se saca el score. Y entonces son 16 preguntas y de ahí se va sacando el score. Son Sí, 16 puntos, por así decirlo. sí, 16 puntos. 16 preguntas, 16 puntos. Perfecto. ¿Y ya te sabes los puntos de corte? No, ay, no. No. Entonces esa sería otra parte del estudio de proceso. Pero vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Entonces lo que ya sabemos es, lo que vamos hasta aquí es, debo de tener un estándar de oro, debo de tener, debo de saber qué es lo que quiero hacer, ¿no? Evaluar que sea un estudio de proceso, ¿no? Y no un estudio de causa-efecto y tener una justificación. Ahora vamos a seguir adelante y ahora vamos a pasar al estudio de Huff y Mac. hola, ¿qué Cuéntanos. tal? Buenos Hola, días. ¿qué tal? Quiero dar un poco de contexto de mi hospital. Trabajo en el Hospital de Infectología. Recibimos muchos pacientes con alto riesgo de tuberculosis, linfomas, infecciones oportunistas. Se toman biopsias, por ejemplo, de los pacientes que se van a iniciar tratamientos para VIH, para evitar síndromes de reconstitución inmune o reactivaciones de enfermedades oportunistas. Bueno, en este contexto, mi población serían pacientes con VIH. Ese es mi estado basal, de cualquier estadio con síntomas B. A ver, antes de que vayas hasta allá, vamos a Ujú. intentar hacerlo a partir del objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tienes? Justificar las biopsias antes de que lleguen al Justificar. hospital. Ujú. Chin, Mac. Si tu objetivo es hacer investigación para justificar hacer las biopsias, no, no, no queda. La investigación no está hecha para que yo justifique que me hagan algo. Ok, ¿Sí? entonces sería el objetivo evaluar el riesgo de padecer una infección oportunista en presencia Ok, de síntomas B. ok. Entonces, si tú quieres evaluar el riesgo de desarrollar, ajá, Enfer- infecciones, enfermedades oportunistas, porque enfermedades pues oportunistas, enfermedades, ¿a partir de qué? ¿Cuál sería el factor de riesgo? presencia de síntomas B. Ante la presencia de síntomas B, quizás este estudio no sea un estudio de proceso, quizás este estudio sea un estudio de causa-efecto, Ah, ¿sí? correcto. ¿Sí? En donde yo Sí, tengo, en donde, fíjate cómo este estudio de causa-efecto yo tendría no el espectro de la enfermedad, sino yo tendría a todos los pacientes que lleguen con VIH. ok. ¿Sí? Y entonces aquí vienen todos y estos pueden venir graves, no graves, con altas cargas de virales y entran todos. ¿Sí? Y CD4 altos o bajos, sí, de CD4 hecho, altos, bajos, medios, regulares, todo.
Y Y no yo siempre veo, hay correlación, ¿eh? Entre las cargas virales o incluso las biopsias pueden salir negativas y tener síntomas B. sí, y entonces y yo veo si al inicio unos tienen síntomas B y otros que no tienen síntomas B. Sí, Y mi desenlace es que desarrollen enfermedades oportunistas, ¿no? Mi claro. desenlace es que desarrollen enfermedades oportunistas. Entonces, este es un estudio de causalidad. Yo quiero saber si este factor de los síntomas B se asocia con el desarrollo de enfermedades oportunistas, quizás porque haya un descontrol inflamatorio o inmunológico que me lleve a que estos pacientes sean mucho más susceptibles al desarrollo de esas. Entonces, ¿me va a ayudar muchísimo? Sí, me va a ayudar muchísimo porque voy a identificar desde el inicio cuáles son los que tienen, pero fíjate que este estudio lo tendrías que hacer como una corte, ¿no? Ok, No como un estudio de prueba diagnóstica, ¿sí? ¿Sí, sí? sí, ¿Sí, sí, sí? Este no sí, es sí. un estudio, este no es un estudio de los Aquí que, lo relevante sería que poseemos biopsias, cultivos y pruebas de GeneXpert. O sea, son pacientes que se someten a biopsia ya sea por urgencia, digamos una perforación intestinal o una colicistitis, o se someten a biopsia ya sea por indicación médica, de que quieran justificar una quimioterapia, por ejemplo, para tuberculosis o linfoma, entonces se biopsían los pacientes. ok, puede ser que sí se pueda hacer Ten- también un estudio de prueba diagnóstica, Tengo un se puede estándar de hacer oro, todo, ¿eh? sí, Se puede hacer todo, Jap. Lo único que sí, digo es, cuando es el principio fundamental de la ciencia es que yo tengo que tener un objetivo muy claro, ¿sí? sí, El objetivo fundamental de la ciencia es que yo me empiezo desde un objetivo. No voy con lo que tengo, no voy raspándole a lo que tengo a ver qué sale, ¿sí? Sino sí. voy con un objetivo a priori. Miguel, tú cuéntanos tu estudio. Hola, hola. Hola Hola, Miguel. nuevamente. Sí, sí, mire, mi estudio lo que pretende, bueno, o mejor le leo como tal, el objetivo es comparar Bien, dos objetivo. escalas de gravedad en pacientes con mordedura de serpiente tipo bipérido para un adecuado diagnóstico y detección de complicaciones en una unidad de toxicología, ¿no? Bueno, ese es lo que Ah, quiero hacer, comparar dos Miguel. escalas. Otra vez, Sí, Miguel, ¿cuál es tu perdón. objetivo? Es comparar dos escalas de gravedad en Comprar pacientes dos con mordedura de escalas. serpiente, dos Ajá. escalas de gravedad en pacientes con mordedura de serpientes para un adecuado diagnóstico y detección de complicaciones. Está difícil, ¿eh? Porque ¿cuál sería Sí, tu desenlace? perdón, ¿cuál sería qué? ¿Cuál, cuál sería tu desenlace? Ah, mire, eh, la verdad es que ahí tengo un poquito, justamente por eso yo quería comentar mi protocolo, porque lo que yo quiero hacer es saber si en realidad alguna de esas dos escalas nos ayuda de manera eh, pues de acuerdo a los parámetros que tiene para hacer un buen diagnóstico en cuanto la gravedad y saber cuántos antídotos vamos a poner. Y obviamente dar un seguimiento en varios horarios después de administrar la primera dosis de antídoto para saber si en realidad la clasificación que usamos de manera inicial nos dio la pauta para determinar que esa cantidad de antídoto es suficiente o si vamos a requerir más antídoto y vamos a tener que reclasificar al paciente. Entonces, como que la intención es saber si esa escala de manera inicial nos diagnosticaría de manera adecuada para ya determinar que en realidad ya no, el paciente con una dosis específica de acuerdo a esa clasificación ya no va a requerir más antídoto. O si hay que volver a reclasificar después de algunas horas, pues en ese caso daríamos a entender de que probablemente le faltarían parámetros a esa escala o le faltaría algo para poder dar un diagnóstico un poquito más específico para la cantidad de antídoto que usaríamos. Algo así es, no sé si me dio a entender. El estudio está padricisísimo. Muchas Ujú. felicidades. Entonces, tú en realidad lo que quieres Gracias. es este desenlace. Lo que quieres es tener al final del día
Al final del día tú vas a tener unos pacientes que van a estar Ujú. reclasificados o no reclasificados, ¿sí? Exacto, exacto, Reclasificados o no. Es decir, le puse más dosis o no le puse más dosis, ¿sí? exacto. Ujú, Entonces, reclasificado positivo es que tiene más dosis ujú. y recapacitado negativo es que no requirió más dosis. Exacto. El Ah, estado basal ya lo tienes muy claro. El estado basal está claritititititititito. Y el estado basal es que es un cuate con picadura de serpiente. ujú. Mordedura de serpiente, sí. No es picadura, ¿verdad? Es Es mordedura, mordedura, mordedura. sí, Mordedura de serpiente. de serpiente. Y además ya sabes qué es serpiente, ¿no? Sí, sí. ¿Sí o no? Vipérido, sería de la familia vipérido, que pueden ser serpientes de cascabel, bótrops, que son las nauyacas. O sea, digo, dentro de esa clasificación de familia vipérido, entra estas dos escalas que voy a usar. Cualquiera que sea un bipérido. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, Bien. es con V, doc. ¿Eh? Con Es V. con... Ay, gracias, 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 gracias. Perdón. Como soy pediatra, amigo, No, no, no. nunca había oído. Es como Viper, ¿no? Algo así. Ajá, exacto, exacto, exacto. Vale. Muchas gracias, gracias. Hoy aprendí algo nuevo. Bipérido. Ajá, Ujú. ¿ok? Sí. Y entonces, Ujú. fíjate cómo pasan un montón de cosas aquí alrededor, ¿no? Aquí pasan muchísimas cosas alrededor. Lo que pasa es que, por ejemplo, puede ser que algunos, la edad, el peso, la talla, el índice de masa corporal, dónde lo picó, cuánto tiempo, Ujú. cuánto tiempo lleva con la Sí. picadura, ¿no? Ujú. Si Son tiene variables. comorbilidades. Exacto. Eso es, todas estas cosas, ¿sí? Todo esto en presente ausente, así como venía aquí arriba, con síntomas B, Ujú. sin síntomas B, con edad, sin edad, etcétera, etcétera, es lo que me va a llevar, Ujú. es lo que me va a llevar a mí a hacer ¿cómo se llama? A decir si va a tener un positivo o negativo, ¿sí? Ok, Sí, sí. ok. Entonces, s- muchas veces, esta escala, por ejemplo, voy a regresar a este estudio de por acá, ¿no? Ujú. Y entonces, esta es una escala clínica de 16 preguntas, pero lo voy a cotejar contra algo que ya sé que es mi estándar de oro. Entonces, este sí es un estudio de prueba diagnóstica, lo cual no es el tuyo. El tuyo todavía quieres saber muchas cosas, quieres ver la clasificación. Tu estudio es un estudio padrísimo, es un estudio de corte donde vas viendo qué es lo que pasa, cómo se ve la reclasificación. Y entonces tú tendrías que agarrar a todos los pacientes, hacer la evaluación de los distintos factores y seguirlos en el tiempo. Entonces, en esta escala tú tienes un positivo o negativo, que solamente se sabe con el tiempo. Tú sí se vas a saber la incidencia, como vas a agarrar a todas las mordeduras, tú puedes agarrar cuál es la prevalencia de mordeduras, fueron por bipéridos, cuántos fueron por humanos, cuántos fueron por gatos, por perros, ¿sí? Porque te llegan todas las Ok. mordeduras. O sea, tú puedes tener todas las. Este es un estudio muy bonito porque tiene muchas circunstancias, pero no es un estudio de causa-efecto, estimado amigo. No es un estudio ¿Es, es, es de proceso o sería causa? Sería Este es de causa-efecto. causa-efecto, ¿sí? Causa-efecto, ¿verdad? Perfecto. Sí. Sí, justamente Entra será. algo muy parecido al de VIH, Ok, de acuerdo, ¿ok? de acuerdo. Sí, entonces Bien, tampoco es. Chin. va. Entonces sería de causa-efecto. Sí, sí, Va. sí. Bien, Perfecto. bien, bien. Bien, Muy bien. bien, bien, bien. Pasemos con otro. ¿Qué les parece? Gracias. Mauricio Rubio. Mauricio, Sí. Hola, buenos días. buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, yo quiero evaluar, mi objetivo sería evaluar el Objetivo. diagnóstico de pericarditis
en pacientes con lupus. Ay, juela. A ver, cuéntanos. Evaluar el diagnóstico de pericarditis en pacientes con lupus. Con ¿Sí? lupus eritematoso, sí. Ok. Lo que pasa es que en pacientes con lupus utilizamos una escala de actividad que es el SLEDAI, ¿no? Le da. Ajá, muy El bien. problema es que en esa escala de SLEDAI, para evaluar el ítem de pericarditis, se utiliza la clínica y el Ujú. electrocardiograma. Bien. Entonces, a mí me gustaría saber si es mejor utilizar el ecocardiograma para agregarlo a esta escala. Bien. Ok. Entonces, ok, vamos a empezar por el resultado. ¿El resultado cuál es? ¿Cómo Eh, sabrías que alguien tiene pericarditis? Sería pericarditis con ecocardiograma. Ok. Evaluaríamos si el paciente tiene datos, ¿no? Derrame Ok, pericárdico. entonces déjame preguntarles algo a mis colegas. Amigos, ¿el ecocardiograma es un estándar de oro o es un estándar de referencia? Es de referencia. Bravo, bravo, Hugo. Bien, es lo que más se utiliza, estamos perfectamente seguros, todo el mundo lo utiliza, no es un estándar de oro, pero lo puedo mencionar que utilizamos en este estudio como un estándar de referencia el ecocardiograma. Bravo, eso fue lo que les intenté enseñar hoy. Y entonces voy a tener unos que tienen eco presente, o sea, que tienen la pericarditis presente, y otros que lo tienen ausente, ¿cierto? Correcto. Mauricio, Sí, doctor. ¿tú eres reumatólogo? Así es. Bien. Entonces, ahora pregunta de paso de visita de reumatólogo. ¿Cuál es la incidencia o la prevalencia de la pericarditis en pacientes con lupus eritematoso sistémico? De los estudios que he checado, es de un No, 12 a no, un no, la 48. prevalencia. Tú tienes así, ya sí, venga. No, sí, venga, estamos en el paso de visita. Mauricio Rubio, díganos usted, la prevalencia en México de... De un 12 a un 48%. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si tomamos la media de 12 a 48%, le ponemos un 30%? ¿Sí? Yo debo tener aquí 30%, escoger yo 30 pacientes con esta probabilidad y juntarlos con un 70% que no la tienen. ¿Ok? ¿Sí? Ese sería como mi espectro de la enfermedad. Ok. Ahora, cuál va a ser lo que tú quieres evaluar? ¿Cuál va a ser la maniobra que tú quieres evaluar? El eco es el estándar de oro, pero ¿cuál es lo que tú quieres evaluar? La ¿Cuál? clínica, compararlo con lo clínico. Ok, pero ¿qué de ¿Sí? clínica? Clínica hay Electrocardiograma. un montón. Hay antecedentes serofamiliares, antecedentes personales no patológicos. Entonces, si me dices clínica, yo te digo, "Uta, tenemos todo un libro, mano. Ok, entonces serían los síntomas que tiene el ¿Cuáles paciente. síntomas? ¿Qué síntomas? Eh, Dolor torácico, Ok, ok, dolor precordial, dolor pleurítico. Ujú. Bueno, que sería pleurítico, ok, el asociado. ajá. Pleurítico presente ausente, bien. ¿Algún otro? Disnea, ¿Eh? disnea, Que venga con disnea, muy bien. Ajá. ¿Qué te parece? Ya sé que yo estoy casado con una reumatóloga y ella usa estetoscopio, puede usar soplo, y el frote pericárdico. protopericárdico, ¿sí? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Qué te parece si le ponemos, además de todo, fiebre, ¿no? Puede ser que tenga fiebre, protopericárdico, puede ser incluso que le pongas alguna cosa como inicio súbito, Sí, claro. ¿sí? Entonces, yo tengo todas estas que son presente ausente. Como acá tenía 16 preguntas, ¿ok? ¿Sí? Sí, 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 Yo sí. puedo tener una escala
en donde yo pongo todas estas características en donde están presente ausente. Y entonces son 16 puntos. Entonces, para que yo sepa en estas escalas que yo pueda tener un aproximado, yo podría hacer una curva ROC. Una curva ROC lo que va a hacer es la sensibilidad y voy a poner a cotejar la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los puntos. Entonces, la sensibilidad, ¿qué quiere decir? La sensibilidad quiere decir que los datos clínicos estén presentes cuando está presente la enfermedad. Es decir, la fórmula de la sensibilidad es A. Aquí habríamos que poner otra más, que sería la B. Acá habríamos que poner otra más, que sería la C. Y otra más, que sería la D. ¿Sí? Entonces, la sensibilidad lo que diría es cuál es la probabilidad de que un paciente que tenga dolor pleurítico tenga la enfermedad cuando tiene el dolor pleurítico. Pero cuando son muchos puntos, lo que se forman son scores, ¿sí? Que van del uno al tantos. Entonces yo tendría que ir haciendo estos cuadritos, estas tablas de 2 por 2, yo las tendría que ir haciendo en todos los lugares, ¿no? Entonces, el que tiene el dolor pleurítico, presente ausente, eh, e irlos juntando, ¿sí? Y entonces, cuando yo tengo tantas variables, aquí una, y después se junta con la otra, y después se junta con la otra, y después se junta con la otra, entonces lo que tengo que hacer es una curva que le llamamos curva ROC, ¿sí? En esta curva ROC, lo que yo voy a evaluar es la sensibilidad contra uno menos especificidad. A esto le hemos llamado valores predictivos positivos. Dije valores predictivos positivos porque me equivoqué. Discúlpame, Hugo. Perdóname, Hugo. Lo que quise decir fue razón de verosimilitud. ¿Qué tanto le creo? Y lo que yo tendría que buscar es aquí, yo lo que tendría que buscar es dentro de esta curva, ¿cuál es el valor que más se acerca a este punto de aquí? Al punto donde es más sensible y específico. Y entonces, con esto, lo que les quiero decir es que hay estudios de prueba diagnóstica que son claramente positivos y negativos, y hay otros estudios de prueba diagnóstica que requieren, por ejemplo, en el caso de esta escala de certeza diagnóstica, requieren que yo encuentre el punto de corte y después ponerlo y después hacerlo en alto, intermedio, bajo, intermedio. ¿Sí? ¿Sí, sí? Pero este estudio de nuevo vuelve a ser un estudio de proceso. Muy bien, Mauricio, este es un estudio de proceso. Ya solo faltaría hablar de cuál sería tu aspecto de la enfermedad que vas a incluir. Y espero que ya sea fácil esa pregunta. ¿Cuál Sí, sería? incluiría pacientes hospitalizados contra ¿Sí? pacientes de consulta externa, teniendo Claro, en cuenta o suponiendo que los pacientes de consulta externa no están tan graves, perfecto. lo más sano Entonces, posible. agarro con pacientes con lupus y les digo, pues usted no tiene ningún dato clínico, pero déjeme mandarle a hacer un eco. ¿Me permite hacer un eco? ¿No? Para ver si no tiene nada. Sí, Claro. doctor, claro que sí. Órale, va. Entonces, más o menos un 70% tendrían que estar bien sanitos, sin tantos datos clínicos, y 30% con todo, ¿no? La torta con todo que yo les decía. ¿Sí? Debería de haber aquí unos intermedios que tienen dolor pleurítico, que tienen disnea, que tienen todo eso. Sí, pudiera ser. Sí, 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 claro que tengan disnea por otras causas, ¿no? claro. Sí, o que tengan fiebre, ¿no? Y que no Sí, tengan ninguna otra cosa más y yo los mande a hacer su eco. ¿Ok? ¿Sí? así es, El, doctor. el gran problema de estos estudios
es que ya una vez que yo hago la parte clínica de dolor preludítico, disnea, soplo, en ese momento le tengo que tomar el eco. Los estudios de prueba diagnóstica tienen que ser los dos en el mismo momento. ¿Se entiende esto por qué? Sí, ¿Por porque qué puede los dos cambiar, tienen que ser ¿no? en el mismo momento? Puede cambiar y alterar el resultado. Claro, puede ser que ya lo tenía antes, o sea, que tuvo el dolor pleurolítico antes y ya se le quitó y ahorita cambió la circunstancia. ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? Sí, 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 Perfecto. comprendo. Ahora, dentro de los estudios de proceso, yo tengo que calibrar que todo esto sea bien hecho, que esté bien hecho. Voy a poner un ejemplo. Este, ¿cómo evalúas, cómo evaluar la calidad de un clínico para evaluar disnea? ¿Cómo lo harías, estimado, Miguel Canul? ¿Cómo ¿Cómo- calibrarías? cómo? ¿Tú tienes A ver, me residentes, repite Miguel? la... Ajá. Sí, Sí, sí. Ah, bueno, yo, Miguel, sí, sí, Miguel. sí. ¿Tú qué ¿Cómo especialidad lo...? tienes? Soy médico de urgencias y toxicología Eres clínica médico de también. urgencias. Sí, sí, Y entonces, sí. tienes residentes. Sí, 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 sí. Sí. Y ellos tienen que evaluar si tiene disnea o no tiene disnea. Ya. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. 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 ¿Cómo calibras que este médico sí sepa que es disnea? ¿Cómo le haces? ¿Cómo Pues, evalúas? ¿Cómo haces que ese médico esté calibrado? ¿Cómo lo haces en la clínica? ¿Cómo haces que tu residente esté calibrado? ¿Cómo los calibras? pues una, enseñándoles que existen algunas escalas para saber si en realidad el paciente tiene datos de disnea, ¿no? Ok. Enseñándoles, ¿no? Eso ya Capacitándolos debían para de que ellos haberlo sabido de conozcan la, esa. de la facultad, Ajá. ¿no? Ujú, Eso ujú, ya. ujú. Ok, les preguntas, a Sí. ver, hijo, ¿cómo mides disnea? ¿No? ¿Qué escala lo Ajá. haces? Esa sería una forma, Exacto. pero no estaría Ujú. seguro, porque puede ser que te sepas cómo se mide, pero no lo sepas hacer, Claro, claro. ¿cierto? Pues ¿Cómo, una es la clínica, ajá, observando al cómo calibras la paciente, clínica? midiendo las. Clínica, una pues observando clínicamente al paciente, viendo cómo está, si tiene datos de dificultad respiratoria, No, si perdóname, no, Miguel, la perdóname. oxigenación, no sé qué, sí, 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 deja replantear la pregunta. ¿Cómo sí, calibras a tus residentes tú? ¿Tú cómo le haces para calibrar a los residentes? enseñándoles. Ya, sí, ya ¿A sé, eso se refiere? sí, pero ¿cómo les enseñas? Mediante clases, Con clases, pero con eh, clases no, las clases no sirven para calibrar. viendo pacientes que estén junto al paciente, viendo cómo Velo, ahí llega velo, un y ya con paciente. eso se calibra. Ajá. Mauricio, No, no ¿Tendrías no, asesorando un junto examen con ellos, ¿no? ¿cómo se hace? ¿Cómo se Eh, calibra? con una Mauricio, evaluación, con un examen? ¿cómo? Con un examen, pero ¿cómo? ¿De qué va a ser el examen? Pues le hago preguntas, un examen escrito. Bullshit, así no, eso no es clínica, eso es escuela de primaria. Eso no, eso es olvídalo. Alguien puede saberse la teoría de, ay, sí, la disnea es dificultad para respirar y es que se le hunde el pechito. ¿Cómo se hace en la clínica? La fórmula como se hace en la clínica es que yo pongo al médico nuevo, al que yo quiero calibrar, ¿sí? Y lo calibro con alguien que ya sepa, con un viejón, ¿no? Agarras al más viejo del servicio y acá dice, Araceli dice con lista de cotejo, puede ser con lista de cotejo, pero casi siempre se hace con lo que está viendo en ese momento el residente, con lo que yo veo. No nos hablamos, no decimos qué fue lo que yo vi y después lo escribimos en un sobre y después lo abrimos para ver si lo que él escuchó y lo que yo escuché está correcto. Así se calibran los dos. Y entonces, hasta que ese calibraje queda exactamente igual con algo que se llama capa interobservador, hasta que el capa interobservador, que los dos veamos lo mismo, sea mayor de 0.8, en ese momento decimos que los dos estamos calibrados. ¿Se entiende esto, Mauricio? Sí, claro. Cosa que a veces no se hace en la clínica, ¿eh? A veces en la clínica sí. O si el médico de base es así. Sí, 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 hola, buenos días, ¿te sientes mejor? No, no, no. Aquí no hay uno que sea mejor ni peor.
solamente que los dos oigamos y veamos exactamente lo mismo. ¿Sí, Miguel Canún? La forma es Sí, de acuerdo. seguirlos, es hacerlos, estar en el paso de visita, que el paso de visita sea cegado, donde unos le toman el estetoscopio y el médico de base también pone su resultado. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, esta es otra parte que tienen los estudios de proceso, la calibración del evento. ¿Qué tanto el observador? Ahora, imagínense las placas de tórax o imagínense la imagenología. En la imagenología, no nada más tiene que haber un capa interobservador, lo que yo veo con lo que tú ves, sino que después también tiene que ser intraobservador, capa intraobservador. Ay, aquí tengo a alguien de la UAD que está diciéndome algo. No alcancé a leer el mensaje. ¿Lo podrías decirnos? UAD de Campeche. Entonces, mi duda es si para todos los estudios de proceso, cuando hay una prueba diagnóstica, es necesario que se calcule el CAPA. No en todos, porque por ejemplo, en el caso de por ejemplo, en este caso de síntomas B, sí habría que decir si está bien calibrado el médico. Pero algunos, por ejemplo, si yo hiciera una, ¿qué te digo? Eh, Este sí requiere, porque el dolor pleurítico disnea y soplo, eso sí no está fácil. En la clínica no es fácil oír soplos y mucho menos su frote pericárdico, pero probablemente fiebre medida, no. Solo tienes que estar seguro que el aparato que está teniendo sea el bueno hermano. Lo malo sería que alguien considere que la clínica no requiere calibración. Eso sería lo malo, ¿sí? Sí, sí, que los clínicos ya, nada más porque somos médicos, ya sabemos cómo ir soplos. ¿Sí? Sí, sí. Cierto. Entonces, una forma de controlar ese sesgo podría ser que una sola persona haga todas las mediciones, o tendría que ser, No, si necesario, que se no. calibre. Sí, al contrario, incluso hasta podría ser peor que sea una sola persona, Ara. Ok. Porque si es una sola persona y lo que hablaría ¿Y sería está de mal? ese clínico. No diría, pues ese clínico es muy bueno. No que la prueba es No. buena, sino que ese güey es Ok. buenísimo. Sino tú tendrías que Ok. tener varios. De hecho, por ejemplo, a veces se hacen las pruebas con nuevos, con intermedios y con viejones para ver cómo se distribuyen. ¿Sí? Sí. Gracias. Lo que te quiero decir, estimada Araceli, es que los estudios de proceso no nada más es llegar al conocimiento final, sino que son una serie de pasos que tienen que tener, como por ejemplo de tener cuáles son los factores, ¿no? Cuáles son dolor pleurítico, disnea, buscar cuál es el punto de corte de mayor riesgo, antes de esto, ver si estaba calibrado o no estaba calibrado, ¿sí? Y entonces, como un estudio de proceso tiene varios pasos, varias fases, ¿no? No es nada más prueba diagnóstica, sensibilidad y especificidad. Pensemos en apéndice, por ejemplo. ¿Cómo toca un médico, cómo diagnostica un médico rebote a otro? Cómo tiene mucho que ver con la sensibilidad del médico. Y entonces dejarlo solo sería denostar al clínico, ¿sí? Ay, Mauricio, ¿qué crees? Que se nos acabó el tiempo, Mauricio, y ya nada más nos queda el cierre. Bueno, antes del cierre, que ya son las 8:55, lo que les quiero decir es un comercial, que tengo una plaza libre para alguien que quiera estudiar los primeros 1,000 días de vida de los niños. Tenemos un proyecto de los primeros 1,000 días de vida. Entonces, en este proyecto estamos tomando en cuenta a mujeres embarazadas, recién nacidos, hasta niños que tienen 2 años. Y tengo una plaza para un alumno de maestría por si alguien quisiera venir a trabajar acá con nosotros, ¿no? Son bienvenidos. Perfecto. Pero ya pasado ese comercial de la plaza que tengo de alumno,
nos regresaríamos a a lo que nos truje Chencha. Muy bien, a lo que nos truje Chencha es, ¿qué aprendieron el día de hoy? ¿Qué aprendiste hoy, Mauricio? Ah, yo aprendí mordida viperina. Sí, algunas diferencias del estudio de diagnóstico, del estudio causa-efecto comparado con los Claro. estudios de proceso. Qué difícil, Mauricio. Eso es de lo más difícil que tenemos en la clínica. Diferencia entre lo que es el diagnóstico versus lo que es un factor de riesgo, el tratamiento y el pronóstico. ¡Wow! Eso es lo que nos hace médicos, amigos. Eso es dificilísimo. Es dificilísimo en la clínica, es dificilísimo entender que no puedes ser un clínico que estés tú solo contra el mundo, sino que requieras a muchas personas a tu alrededor, ¿no? Mariano Gómez, ¿tú qué aprendiste? Pues sí, como dicen mis compañeros, igual la diferencia entre un estudio de causa-efecto y proceso, y bueno, lo que sí yo no había escuchado antes era eso de capa interobservador, fue algo nuevo que aprendí. Ok, y entonces el proceso, se llaman estudios de proceso porque son una serie de pasos, ¿no? Y entonces, quizás el primer paso del estudio es la calibración. El capa interobservador, saber que, que lo que estoy viendo está bien medido, el eco, quién está haciendo el eco, si el eco estuvo bien calibrado, después buscar cuáles son los puntos de corte, como en esa curva ROC, ¿sí? No de corte, sino de corte, y después el desempeño, y quizás todavía habría uno más, otros puntos más que no tratamos, que sería la estratificación, porque puede ser que la prueba funcione muy bien en alguna población y no funcione también en otra. Y después el desempeño en el mundo real. Eso sería la validez y la reproducibilidad. Ajá. Claro, Hugo, claro, la validez externa todavía, ¿no? La Ujú. validez que lo puedan dar en otro lugar, porque no es lo mismo el diagnóstico de apendicitis en Centro Médico Nacional Siglo XXI que el diagnóstico de apendicitis en otros hospitales, donde, por aquí, imagínate que trabajes en un hospital Ángeles y donde te digan, tienes que tener, tantas apendicitis, entonces te inventas una porque no te queda de otra, ¿no? Porque te piden este, ¿cómo se llaman los sicarios? ¿Qué es lo que piden? Derecho de suelo, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón. Entonces, un estudio de proceso tiene todas estas características, ¿no? Tienen todos esos apartados. Está muy difícil, no es uno solo. No es solo estudio de causa-efecto, de sensibilidad, especificidad, sino tiene muchos asegúnes. ¿Qué más aprendimos hoy? Anita, ¿tú qué aprendiste? Sí, tal vez que se me quita la idea errónea de que hay que dividir los grupos en un 50 y 50. Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, dividirlo, estratificarlo, bueno, conforme a la prevalencia de la enfermedad o el porcentaje que queremos, que esperamos encontrar, ¿no? Eh, bueno, la inclusión, el porcentaje de pacientes, cómo los tenemos que dividir, porque luego sí he aprendido de mala, como erróneamente, que a fuerza era un 50 y 50%, con Sí, y sin no. enfermedad, y no. Sí, sí, Ujú, sí. Podría ser que te busques un modelito inicial, como una fase muy inicial del estudio de prueba diagnóstica, donde sea 50 y 50, pero muy ujú, inicial, nada más para probar cómo va funcionando, ¿sí? ok. Buenísimo. Bien. Bueno, pues con eso, Efraín Hernández. Gracias. Una de las cosas que aprendí hoy importante es el objetivo de los estudios de proceso, que nos mencionó usted que es evaluar el desempeño diagnóstico. Pues sí, me quedó más claro porque sí me costaba trabajo diferenciar entre esto con el objetivo de los estudios de causa-efecto. Entonces, me queda claro que el objetivo de los estudios de proceso pues es la evaluación del desempeño. ¿Sí? Nada más. Perfecto, sí.
Muy bien, el desempeño es lo importante, ¿no? Los gringos le dicen performance a esa circunstancia, ¿no? En el libro de Sackett, híjole, habla sobre etapas de la examinación. En el libro de Feinstein, prácticamente todo el libro habla de que quizás el diagnóstico clínico, eso nos convierta más clínicos que nadie, ¿no? Y que tenemos que evaluar por qué viene el paciente, cuál es la causa de consulta por la que viene el paciente, cuáles son las características que lo hacen distinto. Entonces, recuerden, esta maestría está hecha para que ustedes sean mejores clínicos. Repito, Jacobo, esta maestría está hecha para que ustedes sean mejores clínicos, para que reconozcan qué es lo que deben de hacer en la clínica, ¿no? Y entonces, ese es el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Que vean que hacer diagnóstico en la clínica, ¿no? ¿No? El ojo clínico no es que lo desarrolles tan fácilmente, ¿sí? Sí, sí. Entonces, requiere ser calibrado, requiere ser evaluado, requiere ser contrastado, ¿sale? Y bueno, pues les dejo ahí que tengo una plaza para alguien que quiera, ando buscando un alumno y yo me despido y esta clase queda grabada, ¿no? Así es que si la quieren ver, cuantas veces y quieren ver el pizarrón, que espero que les haya funcionado el pizarrón, ¿no? Y saludos, saludos a todos. Gracias, Hugo. Gracias, gracias. Nos vemos. Gracias, maestro. Bye. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Gracias.